Esta historia cuenta casos reales de madres que enfermaron, dañaron y en algunos casos mataron a sus propios hijos para obtener atención, validación y amor. No se trata de odio ni de locura repentina. Se trata de un patrón psicológico en el que el hijo es usado como herramienta emocional. Aquí vas a escuchar cómo ese proceso comienza, cómo se repite y por qué casi siempre pasa frente a todos, sin que nadie lo detenga. Antes de seguir, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Este contenido no fue hecho para distraer ni para pasar el tiempo. Fue hecho para ser escuchado hasta el final. Si sales antes, no vas a entender el mecanismo completo ni el punto en el que todo se vuelve irreversible. Todo empieza cuando alguien descubre algo muy concreto. El dolor genera atención. No hay planes elaborados ni decisiones conscientes al inicio. Hay un aprendizaje simple y peligroso. Cuando hay sufrimiento, hay cuidado. Cuando hay enfermedad, hay presencia. A partir de ahí, cada paso siguiente cruza un límite nuevo. Y casi nadie nota cuando ese límite ya fue demasiado lejos. En el próximo punto, vas a ver cómo nace ese primer aprendizaje emocional que cambia todo. La historia de Gypsy Rose y la de Marybeth Tinning no empiezan con violencia visible. Empiezan con cuidado excesivo. En el caso de Gypsy Rose, su madre convenció médicos, vecinos y fundaciones de que su hija estaba gravemente enferma. Sillas de ruedas, tubos, cirugías innecesarias. Gypsy no podía caminar, no podía comer sola, no podía decidir nada. No porque su cuerpo no funcionara, sino porque su madre necesitaba que ella estuviera siempre frágil. Cada diagnóstico traía atención, dinero, compasión. Gypsy no era una hija. Era el escenario donde su madre existía. Marybeth Tinning fue distinta y aún más extrema. Tuvo varios hijos, y casi todos murieron en circunstancias parecidas. Cada muerte la colocaba en el centro del dolor colectivo. Vecinos, iglesia, médicos, todos se acercaban. El patrón se repitió durante años. No era un accidente, no era mala suerte. Era una forma de permanecer visible. Cuando la atención disminuía, otro hijo enfermaba, otro hijo moría. El vacío interno nunca se llenaba. En ambos casos hay algo en común. Nadie sospechó al inicio porque todo parecía amor. Nadie cuestiona a una madre que sufre. Nadie imagina que el cuidado puede ser una máscara. Y es ahí donde el mecanismo se vuelve peligroso, porque cuando el afecto depende del daño, el daño no tiene límite. En el próximo punto, vas a entender cuál es el primer momento en que el entorno podría haber detenido todo y no lo hizo. El primer aprendizaje emocional aparece mucho antes de que exista cualquier crimen. Aparece cuando una persona nota que solo recibe atención cuando algo está mal, no cuando está bien, no cuando es fuerte, no cuando funciona, solo cuando sufre. Ese momento es clave, porque ahí el cerebro hace una asociación simple y peligrosa. Si me duele, me miran. Si me pasa algo, no me dejan sola. No es una idea pensada, es una respuesta aprendida. En muchos casos, ese aprendizaje nace en la infancia. Enfermarse y ver a la familia reunida. Llorar y recibir cuidado. Estar frágil y sentirse importante. Con el tiempo, la persona deja de buscar bienestar y empieza a buscar reacción. No quiere estar bien, quiere no desaparecer. Cuando llega a la adultez, ese patrón no se va. Solo cambia de forma. Y cuando esa persona se convierte en madre, el cuerpo que antes era propio ya no basta. El foco se traslada al hijo. Ahí ocurre el quiebre. El hijo empieza a ocupar el lugar donde antes existía el dolor personal. Un síntoma pequeño genera atención. Una consulta médica trae cercanía. Un diagnóstico prolonga el vínculo. Nada parece grave en no inicio. Todo parece cuidado. Pero cada repetición refuerza la misma lógica. Sin enfermedad, no hay amor. Y cuando ese aprendizaje se consolida, el límite deja de ser claro. En el próximo punto vas a ver cómo ese patrón se disfraza de preocupación extrema y por qué médicos, familia y vecinos casi siempre llegan tarde. Ese patrón casi nunca se presenta como algo oscuro. Se presenta como preocupación, como madre dedicada, como alguien que nunca se despega del hijo. Es ahí donde todo se confunde, porque la persona no parece peligrosa, parece ejemplar.
Está siempre en el hospital, conoce términos médicos, lleva carpetas con exámenes, corrige a los médicos, insiste cuando algo no convence, y el entorno interpreta eso como amor. El problema es que esa preocupación no busca la cura, busca la continuidad. Cuando un síntoma mejora, aparece otro. Cuando un diagnóstico se descarta, se busca un médico nuevo. Cuando una ciudad ya conoce la historia, hay mudanza. No por estrategia consciente, sino porque el sistema necesita seguir funcionando. Si el niño sana, la atención se va. Y eso es lo que no puede pasar. Familiares dudan, pero callan. Médicos sospechan, pero temen equivocarse. Vecinos sienten algo extraño, pero piensan que no es asunto suyo. Nadie quiere ser la persona que acusa a una madre. Y mientras todos esperan una prueba definitiva, el daño continúa. El silencio se vuelve parte del mecanismo, no porque nadie vea nada, sino porque nadie se atreve a decirlo en voz alta. En el próximo punto, vas a entender por qué, cuando el sistema finalmente reacciona, muchas veces ya es tarde y qué señales concretas casi siempre fueron ignoradas desde el principio. Cuando el sistema finalmente reacciona, casi nunca es por intuición, es por acumulación. Demasiadas consultas, demasiados diagnósticos fallidos, demasiadas coincidencias. El problema es que, para ese momento, el daño ya se volvió parte de la rutina. El niño ya aprendió a no cuestionar. El cuerpo ya fue sometido a procedimientos. La mente ya entendió que estar mal es lo normal. Y lo más grave, el entorno ya se acostumbró. Las señales estaban ahí desde el inicio. Enfermedades que solo aparecen cuando la madre está presente. Mejoras rápidas cuando el niño se aleja del cuidador. Historias que cambian levemente cada vez que son contadas. Un conocimiento médico que no encaja con la formación de quien habla. Nada de eso aislado prueba algo. Pero junto, forman un dibujo claro. El problema es que nadie mira el dibujo completo. Cada uno ve solo su parte y confía en que otro hará la pregunta difícil. Cuando la verdad aparece, la reacción es siempre la misma. Incredulidad. Nadie quiere aceptar que el cuidado era parte del daño, que el amor estaba condicionado al sufrimiento, que proteger implicaba lastimar. Y esa negación prolonga el ciclo, porque mientras se duda, el mecanismo sigue activo. No por maldad consciente, sino porque ya no sabe funcionar de otra forma. En el próximo punto, vas a ver cómo este mismo patrón no se limita a hospitales ni a madres, y por qué hoy aparece con nuevas formas, en lugares donde casi nadie desconfía. La síndrome de Munchausen por procura no es un diagnóstico raro ni una invención moderna. Es un patrón psicológico en el que una persona provoca, inventa o mantiene enfermedades en alguien bajo su cuidado para obtener atención, control y validación. No se trata de no saber cuidar. Se trata de necesitar que el otro esté mal para sentirse existente. El centro no es la enfermedad. El centro es la reacción que esa enfermedad provoca en los demás. Quien presenta esta síndrome no busca dinero como objetivo principal, ni venganza, ni castigo. Busca mirada, reconocimiento, cercanía. Por eso suele parecer competente, informada, colaboradora. Sabe explicar síntomas, recuerda fechas, domina términos médicos. Todo eso genera confianza. Y esa confianza es la puerta por donde el daño pasa sin resistencia. No hay gritos, no hay violencia visible. Hay rutina, hay consulta, hay insistencia. Lo más peligroso es que el mecanismo se refuerza solo. Cada vez que el entorno responde con compasión, el comportamiento se confirma. Cada vez que alguien duda y luego se disculpa, el patrón se fortalece. No hay alivio interno. La atención nunca alcanza. Por eso el ciclo no se detiene solo. Necesita interrupción externa. Y casi siempre, esa interrupción llega tarde. En el próximo punto, vas a entender cómo esta síndrome se confunde con amor, por qué muchas personas la defienden incluso frente a pruebas claras, y qué errores comunes hacen que el patrón se repita una y otra vez. Esta síndrome se confunde con amor porque imita todo lo que socialmente llamamos cuidado. Presencia constante, preocupación visible, sacrificio personal. Desde fuera, parece entrega total. Y eso desarma cualquier sospecha. La idea de que alguien pueda dañar a quien cuida choca con todo lo que aprendimos sobre maternidad, familia y protección. Por eso, cuando aparecen señales claras,
Muchas personas prefieren reinterpretarlas antes que aceptar la verdad. El error más común es pensar que la intención define el daño. Se dice, ella no quiso hacer mal, ella estaba desesperada, ella solo quería ayudar, pero el cuerpo del niño no distingue intención. El daño ocurre igual. Otro error frecuente es creer que confrontar empeora la situación. En realidad, el silencio es lo que la sostiene. Mientras nadie rompe el acuerdo implícito de no preguntar, el patrón sigue funcionando sin obstáculos. También hay una defensa emocional colectiva. Aceptar este tipo de casos obliga a revisar creencias profundas sobre amor, cuidado y familia. Es más cómodo pensar que fue un caso aislado, una excepción extrema, que admitir que el mecanismo puede existir en formas más discretas, más cercanas, más cotidianas. Y es justamente ahí donde él se esconde mejor. En el próximo punto, vas a ver cómo este mismo patrón aparece hoy fuera del hospital, en contextos modernos, y por qué muchas personas participan de él sin darse cuenta. En el caso de Mary Beth Tinning, la historia no terminó con una sospecha temprana ni con una intervención rápida. Durante años, sus hijos murieron uno tras otro. Bebés que dejaban de respirar. Niños pequeños encontrados sin vida en la cuna. Cada muerte tenía una explicación distinta, siempre clínica, siempre plausible. Muerte súbita, accidentes, causas naturales. Y después de cada entierro venía lo mismo: abrazos, apoyo de la comunidad, visitas, atención constante. Cuando el silencio volvía y la vida seguía, otro hijo enfermaba, otro hijo moría. No hubo un momento de explosión, hubo repetición. Y esa repetición fue el método. Con Dee Dee Blanchard, el daño no fue inmediato, fue prolongado. Su hija Gypsy creció creyendo que no podía caminar, que estaba gravemente enferma, que dependía totalmente de su madre para vivir. Medicamentos innecesarios, cirugías, tubos, controles constantes. Dee Dee no necesitaba que su hija muriera, necesitaba que nunca se levantara, que nunca se fuera, que nunca dejara de ser la razón por la que todos miraban, ayudaban y admiraban. El cuerpo de Gypsy fue el escenario de una mentira sostenida durante años. En ambos casos, el final llegó cuando el control se rompió, cuando el cuerpo ya no aguantó más o cuando la víctima encontró una forma desesperada de escapar. No fue un acto impulsivo, fue el cierre de un ciclo que se repitió demasiadas veces sin interrupción. Y eso deja una pregunta incómoda, porque ninguna de estas historias empezó como asesinato. Empezaron como cuidado. En el próximo punto, vas a entender por qué estas historias generan tanto rechazo y tanta fascinación al mismo tiempo, y qué dicen sobre la forma en que todos entendemos el amor. Estas historias provocan rechazo porque rompen una idea que necesitamos creer, que el amor protege, y provocan fascinación porque obligan a mirar algo que casi todos preferimos negar. Que el cuidado puede ser usado como control, que la entrega puede esconder dependencia, que el vínculo más sagrado también puede ser el más peligroso cuando está contaminado por carencia extrema. Cuando alguien escucha estos casos, la reacción suele ser inmediata. Se busca distancia, se dice, yo nunca haría eso, eso es otro nivel, eso no pasa en familias normales. Esa reacción no es moral, es defensiva, porque aceptar que esto ocurre obliga a revisar pequeños comportamientos cotidianos, chantajes emocionales, enfermedades exageradas, crisis que solo aparecen cuando alguien se va. No en escala criminal, pero en el mismo lenguaje emocional. Por eso estas historias se quedan dando vueltas en la cabeza. No solo por lo que pasó, sino por lo que reflejan. Muestran hasta dónde puede llegar una mente que aprendió que solo existe cuando alguien sufre por ella. No justifican nada, pero explican mucho. Y esa explicación incomoda, porque deja claro que el problema no empieza en el acto final, sino mucho antes, en vínculos que nadie cuestionó. En el próximo punto, vas a ver qué señales tempranas pueden observarse antes de que el daño sea irreversible, y qué actitudes concretas pueden romper este patrón antes de que sea demasiado tarde. Las señales tempranas casi nunca son escandalosas. Son sutiles y por eso se normalizan. Un cuidador que nunca se separa del niño ni un minuto. Síntomas que aparecen solo cuando esa persona está presente.
relatos que cambian detalles pequeños cada vez que se repiten. Un entusiasmo extraño por exámenes, diagnósticos y procedimientos. Nada de esto aislado prueba algo, pero cuando se repite, pide atención. La primera actitud concreta es observar patrones, no eventos. Anotar cuándo aparecen los síntomas, quién está presente, qué cambia cuando el niño se aleja. La segunda es romper el aislamiento. Involucrar a más de un profesional, más de un familiar, más de una mirada. El patrón se sostiene en el control del relato. Cuando el relato deja de ser único, se debilita. La tercera es hacer la pregunta difícil sin acusar, pero sin retroceder. Preguntar por qué los síntomas no aparecen en otros contextos. Pedir segundas opiniones reales, no solo confirmaciones. También es clave proteger a quien no puede hablar. Si hay sospecha, el foco no debe ser convencer al cuidador, sino crear distancia segura para observar cambios. En muchos casos, la mejora aparece rápido cuando el niño sale del entorno controlador. Eso no es castigo, es cuidado real, y aunque incomode, intervenir a tiempo salva cuerpos y mentes. En el próximo punto, vamos a cerrar este recorrido entendiendo qué responsabilidad colectiva existe cuando todos ven algo extraño, pero nadie actúa, y por qué mirar para otro lado también tiene consecuencias. La responsabilidad colectiva aparece cuando todos perciben que algo no encaja, pero cada uno espera que otro actúe primero. Un médico confía en el informe anterior. Un familiar piensa que exagerar sería injusto. Un vecino cree que no es su lugar opinar. Así, el patrón se mantiene no por una sola decisión equivocada, sino por muchas omisiones pequeñas. Nadie siente que está haciendo daño, pero el daño avanza igual. Existe una idea peligrosa de que intervenir es invadir. En estos casos, no lo es. Intervenir es interrumpir un ciclo que se alimenta del silencio. No hace falta acusar, gritar ni señalar. Hace falta documentar, compartir información y no permitir que una sola persona controle toda la narrativa. Cuando la historia deja de depender de una voz, el mecanismo pierde fuerza. Y eso incomoda, porque obliga a todos a asumir una parte. Mirar para otro lado también tiene consecuencias. No son visibles de inmediato, pero existen. Cada vez que se normaliza una señal extraña, se empuja el límite un poco más. Cada vez que se duda y se decide callar, se refuerza la idea de que nadie va a frenar nada. Y ese es el terreno donde estos casos crecen sin resistencia. En el próximo punto, vamos a cerrar entendiendo qué queda después de estas historias, qué se puede aprender sin justificar nada, y por qué conocer este patrón cambia la forma en que miramos el amor y el cuidado. Lo que queda después de estas historias no es solo horror, queda una pregunta incómoda que no se puede ignorar. ¿Cuántas veces confundimos control con cuidado, sacrificio con amor, presencia constante con protección? Estos casos no sirven para señalar monstruos lejanos, sirven para revisar vínculos, dinámicas y silencios que muchas veces aceptamos sin pensar. Entender este patrón no significa justificar nada, significa aprender a diferenciar amor de dependencia, cuidado de posesión, atención de manipulación. Significa aceptar que el afecto sano no necesita enfermedad para existir, que quien ama de verdad quiere ver al otro crecer, no quedarse pequeño. Quiere autonomía, no fragilidad permanente. Y esa diferencia, aunque parezca obvia, no siempre es fácil de ver cuando el discurso está lleno de lágrimas y sacrificio. Conocer estas historias cambia la forma en que miramos ciertas actitudes, ciertos relatos repetidos, ciertas crisis que siempre aparecen en los mismos momentos. No para vivir desconfiando de todos, sino para entender que el amor real no duele, no enferma y no exige destrucción para probar que existe. Y eso deja abierta una reflexión que no termina aquí, porque el tema no se agota en un solo video.